Buenos días, estamos en el segundo capítulo del podcast El Roble. En este podcast hablamos acerca del VIH junto a algunos invitados. El invitado de este capítulo es un sacerdote, el cual nos ayudará a explorar qué es lo que opina la iglesia del VIH, cuáles son las estigmas acerca del perdón, si es un pecado, y hablaremos de otras cosas muy interesantes. Espero que lo disfruten. Bueno, ahora sí, este, muchas gracias por aceptar estar en este podcast el día de hoy con las preguntas que tenemos sobre el VIH relacionado a la parte de la iglesia. Si te pudieras presentar, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, Francisco Anaya Walker, soy religioso, sacerdote de la Orden de las Escuelas Pías y actualmente hago el servicio de superior provincial en la provincia de Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Muchas gracias por aceptar estar aquí hoy con nosotros. Y pues te íbamos a hacer una serie de preguntas, son 11 Muy que bien. creemos que pueden ayudarnos como a pues plasmar un poco pues toda esta perspectiva que se tiene en la iglesia sobre el VIH. Muchas gracias. La primera es, ¿cómo puede la espiritualidad ayudar a una persona recién diagnosticada con VIH a afrontar su realidad? Uy, muy interesante y tremenda la pregunta. Eh, Tal vez lo primero sería definir qué cosa es la espiritualidad, porque hay quienes se imaginan que la espiritualidad tiene que ver con rezar, con devociones, con ser un poco desconectado del mundo, no lo sé, o tal vez hay quienes lo entienden como tener unas ideas un poco atrasadas, ¿no? Pero, o tal vez como algo que es aparte, aparte de nuestro cuerpo, incluso en oposición, y no. Mm, al menos voy a intentar a hablar por lo que toca, ya que están pidiendo como opinión o perspectiva de la iglesia, pero para mí es inevitable compartir mi propia convicción, ¿no? Entonces lo explico así. Definitivamente, pues yo no puedo concebir lo espiritual como algo aparte, como algo contrapuesto a nuestro organismo físico, biológico, porque no somos una maraña o un muégano de componentes distintos de diferentes naturalezas, sino que los seres humanos somos una totalidad. Entonces la espiritualidad es esa parte de nosotros o eso de nosotros, de donde radica nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestros valores, nuestras cualidades, nuestro deseo de amar y hasta de dar la vida por los demás. Todo eso que es muy complejo, pues solemos llamarlo espiritualidad. Y cuando alguien está delante del dolor, del miedo, de la enfermedad o de la muerte, de una pérdida, ahí es donde radica y donde brota la fuerza para poder enfrentarlo. ¿Cuántos días me toca vivir? Bueno, pues tal vez a mí me diagnosticaron una enfermedad o tal vez no me han diagnosticado ninguna, pero yo no sé cuántos días me quedan de vida. Entonces, ante esta realidad de finitud, de que un día voy a dejar de vivir acá, sea por lo que sea, eh, pues eso me debe mover, aprovechar cada día, a vivir felizmente cada día, a aprovechar cada oportunidad que tengo en cada día que comienza intentar ser profundamente feliz y buscar la felicidad de los demás, ¿no? Entonces, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad que no es cualquier cosa, una enfermedad grave, a veces un diagnóstico impacta mucho a una persona, tiene opciones de lamentarse, de quejarse, de sufrir, o de vivir intensamente cada día, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que hay. Y la espiritualidad, pues también es algo que debe ser educado, debe ser formado. Me parece que esa es la respuesta que hemos de procurar dar y ayudar a otros a darla, sea lo que sea cual sea su condición. Muchas gracias. Ahora, desde tu experiencia pastoral, ¿cuáles son los sentimientos más comunes que has visto que experimentan las personas con VIH al intentar acercarse a la fe, si es que has visto? Sí, sí, sí he conocido bastantes personas con esto. Mira, de jóvenes, algunos muy jovencitos, personas mayores, me vienen a la mente muchos recuerdos. De todo, hay reacciones de todo tipo. Hay reacciones de susto, de espantarse. No me imaginé que yo tuviera esto, ¿no?
hay quienes reaccionan con un sentimiento fuerte de culpa y la culpa retrae, la culpa no deja crecer. Entonces hay que ayudar a superar las culpas. Miedo al juicio, vergüenza también, ¿no? Hay personas que se sienten bien porque al hablarlo con un médico, con un familiar, con un ser querido, reciben una respuesta favorable, de cercanía, de respeto, etcétera, pero también hay quienes se enfrentan con unos juicios terribles y eso causa mucho daño. Entonces, pues he conocido muchas historias de estas, las reacciones han sido muy distintas. También hay quienes lo primero que hacen es volverse expertos en el tema, porque no todo el mundo sabe definir qué cosa es el SIDA, qué cosa es el VIH, qué significa ser portador de este virus. Bueno, entonces, pues algunos se vuelven expertos porque lo primero que hacen es enterarse exactamente, a ver, de qué me están hablando, en qué consiste esto que me acaban de decir. Uh-huh. Así es, tienes razón. Nos volvemos expertos sobre todo con Google, que muchas, bueno, que a veces hasta nos puede pues Mm, mal informar. efectivamente, no todas las fuentes de información son confiables, unas Así no son es. informativas. Uh-huh. ¿Y qué tipo de acompañamiento espiritual ofrece la iglesia a las personas que tienen diagnóstico de VIH positivo? Bueno, mira, yo recuerdo, ya hace años fui a un encuentro de educación no formal. A mí me enviaron para allá, esto fue en Colombia, para exponer lo que yo estaba trabajando, lo que había trabajado en ese tiempo en casas hogares para niños y adolescentes abandonados. Y yo recuerdo mucho unos participantes de Perú, de la comunidad de los camilianos, que ellos trabajaban en un centro de atención para personas con SIDA. Originalmente esa institución surgió como un leprosario en tiempos en que había mucha gente con lepra ahí en ese lugar de Perú, pero pues después ya no hubo personas con lepra, pero empezó a haber muchos enfermos de SIDA. Y estos 3 o 4 personas que iban de Perú, a eso se dedicaban. Para mí fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a alguien que se dedica plenamente a la atención de personas dañadas por esta enfermedad, de personas que sufren por esta enfermedad, algunos de ellos abandonados por la familia y que viven ahí. Y bueno, en fin, muchos casos que nos comentaban ellos. Para mí pues fue un ejemplo grande y que también me ha servido en el trato a las personas que yo me he encontrado que son portadoras del virus, o personas que ya están muy afectadas porque ya el virus ha hecho de los suyos, ya no tienen inmunología, ya no tienen defensas, la piel atacada por algunos microorganismos, ustedes saben mucho más de esto que yo. En todo caso, pues tratar como nosotros debemos tratar, es decir, nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús, nos inspira Jesucristo, su evangelio, y el trato de él primero es sin juicio. Él renuncia a juzgar con caridad. Y también hay algo interesante en los evangelios, la desmitificación que Jesús hace de muchas creencias, de creencias que no dejan crecer, de creencias injustas. Por ejemplo, es común en los evangelios que nos dan cuenta de creencias que había en ese tiempo acerca de las enfermedades relacionadas con la impureza y relacionadas con los pecados. Por ejemplo, los discípulos de Jesús ven a un enfermo que anda por ahí y le dicen, a ver, maestro, ese que va por ahí, ¿por qué está así? ¿Por sus propios pecados o por los de sus padres o por los de sus abuelos, ¿no? Jesús desmonta totalmente la creencia delante de ellos, ni de los padres, ni de los abuelos, ni nada. Esto es algo muy diferente, ¿no? Hace 2000 años o más de 2000 años había esas creencias que nos parecen raras, nos pueden parecer ridículas, pero actualmente también hay creencias raras y ridículas en torno a las enfermedades. El rechazo es lo peor y lo más opuesto que podemos hacer nosotros desde nuestra creencia, desde nuestra convicción. El juicio, a mí nadie me dio poder de juzgar, a mí nadie me encargó juzgar, a mí nadie me dio autoridad para juzgar. ¿Por qué yo voy a juzgar a alguien?
por lo que hizo en su pasado, porque se metió, porque cometió una imprudencia, porque no cuidó la higiene, etcétera, sí, pero no lo puedo yo juzgar. Educar sí, orientar sí, pero juzgar no, rechazar no. Y también entre las creencias, pues hay gente que se asusta porque cree que se podría contagiar por darle la mano a alguien que es portador de VIH, hay alguien que cree que por sentarse juntos en la misma banca, en el transporte público, se podría contagiar. Entonces también es algo muy importante estar enterados, al menos de lo más básico y lo más elemental, para no cometer esos errores, para no rechazar a las personas por motivos de ignorancia. También eso es muy importante. Actitud y conocimiento. Creo que las dos cosas son muy importantes. Muchísimas gracias, pues, es muy valioso este punto de vista. Creo que tienes toda la razón en cuanto a que pues es lo que en la Biblia se nos comenta en los evangelios de lo que Jesús intentó hacer en ese tiempo, también con la lepra, porque se asemeja mucho, siento yo, al todo el tema de la lepra que hubo en ese momento. Este, ¿Has notado algún cambio en el discurso de la iglesia sobre el VIH a lo largo del tiempo? Eh, bueno, para mí no es algo como que muy antiguo la información acerca del VIH. Yo tengo muchos recuerdos de cuando esto empezó a darse a conocer y cuando yo me enteré y me empezaba a enterar de esto, ¿no? Había discusiones, había programas de televisión dedicados a esto, empezaron los anuncios que procuraban la prevención y dando algunos consejos, algunas recomendaciones prácticas para la prevención. No surgió esto en aquellos momentos del preconcilio que había tantas confusiones en tantos asuntos de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, entre la actitud del magisterio de la iglesia ante las ciencias, ante el desarrollo de las ciencias, para ese momento ya había superado, había sido superado, ¿no? Al menos en la iglesia. Era el pontificado de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, hablando de ciencia, pues en un momento se refirió a la evolución, no solamente como una teoría, y menos una teoría condenada, como en el pasado, sino incluso la llamó paradigma. Eh, eh, el paleontólogo jesuita Teglar de Chardin, que había sido en su tiempo revisado y le habían sido prohibidos algunos de sus escritos, para ese momento ya había sido más que reincorporadas sus intuiciones y sus aportaciones a la espiritualidad y a esa relación de la espiritualidad y con la ciencia, ¿no? Entonces, no noto mucho cambio, pero sí noto que hay una intensidad eh, en el asunto de la caridad, del no juicio en el actual magisterio del Papa Francisco, ¿no? Que por cierto, hace unos pocos días, creo que fue ayer, antier, nos sorprendió con esa imagen, sin vergüenza, sin pena, de mostrarse, sí, estoy enfermo, pues véanme, ¿no? Y va sin los atuendos propios del pontificado, pues cubierto con una mantita, tal vez un poncho sudamericano, y tiene fuerza su mensaje, el mensaje que está dando, sí, yo también, vulnerable, ¿no? Y yo también enfermo, ¿no? Como muchos de ustedes. Y por cierto, gracias a todos los que han estado atentos y que han orado por mí. Hay una insistencia grande en el magisterio de Francisco sobre el trato caritativo, sobre el trato discreto a todos los enfermos, a quien se ha equivocado, a quien, a quien puede a quien podría causar cierta repugnancia, ¿no? Hay una imagen, ya tiene algunos años, ¿no? Del mismo Papa Francisco abrazando con mucho cariño, con mucho amor a una persona que tiene unos salpullidos tremendos en su piel, ¿no? Yo sinceramente, si veo a alguien así, de verdad que yo me asusto, ¿no? Sería para mí difícil tener un trato así tan cariñoso con una persona así, pero tremendo ejemplo que nos dio, ¿no? Yo creo que eso es un discurso muy elocuente sin palabras. Así es. Tienes toda la razón. Muchas gracias por todo este punto de vista sobre pues, la espiritualidad y el acompañamiento. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre el estigma y la fe. Más que nada,
que te quisiera preguntar a ti, ¿qué le dirías a aquellos que han sido rechazados o juzgados por su condición dentro de espacios religiosos? Hablándose, refiriéndome a aquellos, pues como personas con diagnóstico de VIH positivo. Ujú. Pues lo que les he dicho a las personas que me lo han contado, ¿no? Bienvenidos. Si en algún lugar te rechazaron, aquí eres bienvenido. Que tuviste y que te metiste en tal problema o que cometiste tal imprudencia higiénica y no sé, ya pasó. Ahora asumir las consecuencias, te acompaño, si en algo más te puedo servir. Y tanto las personas que sufren por estos rechazos y otros tipos de rechazos, lo que más piden, lo que más me piden es ser escuchados. Hay quienes después de hablar un largo rato y llorar y desahogarse, a veces dicen, ay, gracias por los consejos que me diste aquella vez. Yo no le di ningún consejo, ¿no? Pero el saberse escuchados me parece que es un mensaje muy fuerte. Cuando yo escucho a alguien, estoy recibiendo su mensaje, pero al mismo tiempo, al escucharle, yo le estoy comunicando este mensaje. Te escucho porque me importas, te escucho porque te valoro, te escucho porque y no te voy a juzgar. Si me haces una pregunta y la sé, pues te la contesto y de entrada, pues que eres bienvenido o eres bienvenida, haya pasado lo que haya pasado o tengas lo que tengas, ¿no? Principalmente los espejos religiosos son para personas que se sienten juzgadas, para personas que se sienten, para todos, pero suelen ser lugares, y deberían serlo todos, acogedores. Un día estábamos hablando con dos, tres amigos de personas especiales que nunca faltan en las parroquias. En tal parroquia de tal lugar hay un chico, bueno, ya es un señor con síndrome de Down, pero que siempre se la pasa allá. Allá tenemos un monaguillo que es autista, y allá tenemos a una señora que ve visiones y que tiene sueños raros y que se pone a hablar. A mí me gusta mucho identificar eso, porque quiere decir que ahí encuentran el espacio. Qué lástima que en otros lugares no, y a veces ni en su propia familia. Pero qué bueno que tengamos esos espacios donde esas personas son felices, se sienten acogidas y por algo pasan tanto tiempo ahí. Y bueno, pues hay que cuidarlas, hay que respetarles, hay que acompañarles, hay que ayudarles a que sean felices. Eso es lo que yo Sí, le diría a alguien que sufre ese juicio, que ha sufrido ese rechazo. Bienvenido, bienvenido. muchas gracias, qué padre y pues qué bonito que pues que esta sea la manera en la que se recibe a una persona pues que tiene ese diagnóstico porque suele ser muy difícil. Oye, ¿y crees que existe aún un prejuicio dentro de las iglesias hacia las personas que pues viven con este diagnóstico de VIH? Mira, al hablar de iglesia, podemos estar hablando de cosas muy diferentes. Hay quienes, cuando hablan de iglesia, piensan en el magisterio, en nuestros pastores, en los obispos y el papa, o todavía más, tal vez sacerdotes. Pero la iglesia somos todos, todos los bautizados, que por cierto, la gran mayoría son laicos, ¿no? Y sí, desgraciadamente hay personas y en diferentes ámbitos y en diferentes niveles de la jerarquía, hay personas con prejuicios. Porque hay personas con prejuicios, lo que decía hace rato, algunos prejuicios vienen de la ignorancia, hay que disipar esa ignorancia, hay que disipar esas dudas, hay que formar a los miembros de la iglesia en todos estos temas. Hay quienes las da por juzgar, porque no se han enterado de que no tenemos autoridad para juzgar. A ver, una enseñanza muy fuerte y muy importante que tenemos en el Evangelio sobre el asunto de los juicios hay muchas, pero una que a mí me encanta es la parábola del hijo pródigo. O sea, ¿cuál fue el purgatorio? ¿Cuál fue el castigo del hijo que se fue a hacer un destrampa y se gastó el dinero y la fortuna de su padre? Su purgatorio fue el abrazo amoroso de su padre, que se puso feliz porque el hijo había regresado, y cuando estaba él pidiendo perdón, ni lo dejó terminar, empezó a gritar para dar órdenes para que empezara la fiesta, ¿no? Entonces, esa lección mm, por algunos ha sido olvidada, por algunos no está del todo bien conocida, y la tentación de juzgar, bueno,
algo con lo que tenemos que luchar todavía mucho. Tenemos que llegar al momento en que todos tengamos muy claro ese mensaje, que lo más importante de la vida de la iglesia no son ni los inciensos, ni las velas, ni seguir los rituales y las orientaciones de cómo hay que poner las manos en el Padre Nuestro, que hay gente que le encanta insistir en esas cosas, sino que lo más importante es amar, amarnos entre nosotros, así como Jesús nos amó, con todo lo que implica amar, ¿no? Buscar el bien, respetar, no sacar beneficios de los demás, etcétera, ¿no? Procurar el bien de los demás. Eso es lo más importante. Muchas gracias por este punto de vista, es muy, muy valioso para nosotros. Oye, y bueno, ahora hablando sobre el perdón, la culpa y la reconciliación. Muchas personas con VIH cargan muchos sentimientos de culpa o creen que su diagnóstico es, en cierto modo, un castigo. ¿Qué mensaje les darías desde la fe? Bueno, pues esta manera de interpretar las cosas tiene mucho que ver con en qué Dios crees, ¿no? Había un ateo por ahí que explicaba, ¿no? ¿Por qué su ateísmo? Y un personaje, bueno, que me cae muy bien al lado de él, que sí es creyente, le decía, pues ese Dios así, de ese Dios que has explicado, yo también soy ateo, ¿eh? Claro, porque si nos imaginamos el Dios castigador, el Dios que juega desde su omnipotencia o desde su Olimpo con estas figuritas humanas limitadas, inmortales, a su antojo, no, pues desde luego que es fácil caer, es muy fácil caer en este sentimiento de culpa, de haber sido castigado, que habré hecho mal, ¿no? O todavía como los discípulos de Jesús que le preguntaron, a ver, ¿fue por sus pecados o por los de sus padres o los de sus abuelos? No, por nada de eso. El que está enfermo está enfermo. Si yo no, a ver, si yo no me cuidé un resfriado y termina siendo pulmonía y todo, pues sí, fue mi responsabilidad por no cuidarme. Si yo comí comidas en la calle con una higiene poco cuidada o me tomé agua sucia de por allá, pues soy responsable de mis actos, ¿no? Estoy cometiendo una imprudencia higiénica, ¿no? Y desde luego que puede tener consecuencias para mí. Pero, pero lo que no nos podemos hacer es juzgar. Si alguien ya es portador de un virus, se haya sido por lo que haya sido, que yo también me conozco la historia de una persona que lo contrajo por una transfusión en un lugar muy precario donde las condiciones higiénicas eran deplorables y es evidente que fue una transfusión y un descuido de la higiene ya hace muchos años esto, ¿no? Sí, lo peor que se puede hacer es creer que es un castigo. Hay situaciones muy desagradables que vivimos que son consecuencias de nuestros actos, pero castigo, al menos yo puedo decir, no es ese en el Dios en el que creo, el Dios castigador. A ver, ahora les va terremoto por allá, ahora les va huracán por allá, ¿no? Sodoma y Gomorra, ahí les va fuego desde el cielo. No, no, no. Es una imagen muy distinta a la que nos revela Jesucristo, a la que Jesús nos revela de su Padre. Wow, es muy, muy interesante esta perspectiva y muy, pues muy valiosa. Muchas, muchas gracias. Este, y oye, ¿qué papel piensas que juega el perdón propio y hacia los demás en este proceso de sanación emocional y espiritual de una persona con VIH positivo? Y me repite la pregunta porque al principio como que hubo una vibración y no entendí. Perdón. ¿Qué papel juega el perdón propio y hacia los demás en este proceso de sanación emocional y espiritual que tú hayas podido percibir? Sí, hay quienes su reacción, lo del perdón, así mismo, el perdón propio es muy importante. Hay quienes se flagelan emocionalmente, ¿no? Cargándose la culpa. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si mejor no hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera sido de otro modo? Sí, pero eso hubiera no te va a llevar a nada, a nada. La situación es esta, la cruda realidad es esta. Ahora, a partir de esta realidad, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Cómo vas a cuidar a los demás? ¿Y cómo vas a aprovechar cada uno de los minutos que te toque vivir en adelante? Lo del juicio a los demás y el perdón a los demás, pues es lo que me la he pasado hablando casi todo este tiempo. Así es. Nadie nos ha dado ese derecho y nadie nos ha encargado juzgar a los demás.
Quien juzga a los demás, pues tal vez tendrá una vida muy aburrida, que en lugar de estar revisándose su propia vida para mejorar, se dedica a estar viendo, poniendo juicios contra los demás, ¿no? Pues, lo que dice Jesús, ¿no? Los que no quieren ver la pajita en el ojo ajeno, pero no ven el tronco que llevan en el propio ojo, ¿no? Hay que liberarnos de esa tentación de juzgar a los otros, por lo que sea. Muchas gracias. Ya para concluir, ya como última pregunta, ¿qué mensaje de esperanza puede ofrecer a quienes se sienten excluidos o solos por vivir con VIH y cómo podríamos hacer, pues, para de esa manera poder construir una iglesia más inclusiva y compasiva a quienes viven con esta condición? Creo que esta última palabra es de lo más importante, la compasión. La compasión no significa tener lástima del otro, ¿no? Ay, pobrecito, ¿cómo sufres? No, no pobretearlo, no tenerle lástima, sino compasión, ¿no? Sentir contigo. Yo no vivo lo que tú vives, pero tu dolor, tu preocupación, todo eso, como tú eres importante para mí, de alguna manera se vuelve también parte de mí y al mismo tiempo te ayudo, con eso, con esa misma actitud, te ayudo a liberarte un poco de esto, ¿no? Al menos, al menos que ya no te juzgues o al menos que tengas claro que yo no te estoy juzgando. Eh, ¿Cómo podemos lograr esto? Eh, una parte importante es la formación, la educación sobre estos temas, liberarnos de prejuicios, liberarnos de creencias absurdas ante todo esto. Recuerdo ahora, por ejemplo, es otro tema, pero creo que la actitud puede parecerse, ¿no? Puede ser una situación análoga. Cuando la pandemia la pandemia del coronavirus, el Viernes Santo, Fray Raniero Cantalamessa, que era el predicador de la Casa Pontificia, dio una homilía fabulosa y en la que clarificaba este asunto del castigo. O sea, Dios no es el que nos envió el virus. Dios no es aliado de ese virus. Dios es aliado nuestro y sufriendo con nosotros también lo que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Entonces, dejar de ver a Dios que te castigó, que te envió esto por lo que hiciste. No, al contrario, Él a tu lado, sufriendo contigo lo que tú sufres, sintiendo el dolor de lo que a ti te duele y al mismo tiempo también ofreciéndote pues este día y el día de mañana y el otro día también para que seas profundamente feliz. Creo que ese es el tema principalmente que hemos de formar a todos los miembros de la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Muchísimas gracias por tu tiempo y o sea, por compartirnos un poco pues, de la perspectiva de la iglesia y pues para ese tema de las personas con VIH positiva. Yo creo que va a servir muchísimo para poder, como tú dices, informar y ayudar a reducir tanto el estigma como pues esa cierta retracción que tienen las personas con este diagnóstico hacia la iglesia, porque muchas veces suelen no ir por todo este miedo que presentan, pero muchas gracias por compartirnos todo este punto de vista que la iglesia tiene sobre esto. ¿Ya? No, pues gracias por la invitación y muchas felicidades por todo lo que tenga que ver con compromisos, con fundaciones, con organizaciones que se dedican a esto. De verdad que mis respetos para quienes se dedican a estos asuntos, ¿eh? Y muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego, que tengas una bonita tarde. Bueno, igualmente, ustedes Nos están en vemos. este trabajo. Bueno, Gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. pues lo que les he dicho a las personas que me lo han contado, ¿no? Bienvenidos. Si en algún lugar te rechazaron, aquí eres bienvenido. Que tuviste y que te metiste en tal problema o que cometiste tal imprudencia higiénica y no sé, ya pasó. Ahora asumir las consecuencias, te acompaño, si en algo más te puedo servir. Y tanto las personas que sufren por estos rechazos y otros tipos de rechazos, lo que más piden, lo que más me piden es ser escuchados.